Buen día, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Eh, por acá yo muy contenta por hacer esta charla con Mechi que la quiero tanto. Ella, aparte de ser una amiga muy querida, es mi profe, la primer profe que tuve cuando vine a Buenos Aires. Y es una persona que transmite muchísimo amor en las clases, eh, es súper dulce y sabe un montón, este, tiene muchísima experiencia dando clases, tiene una sala hermosísima en colegiales. Acá te veo, Mechi, a ver. Hola, Mechi. Hola, qué linda que estás. Ahí Qué justo, lindo verte. igualmente. Qué loco, ¿no? A ver, le En voy a este poner un poquito momento. más de volumen. ¿Me Ahí está. escuchas bien, Pau? Sí, ahora te escucho mejor. Qué linda ¡Qué estás ahí con ese alegría! fondo. Ah, sí. Es un tapiz que me regalaron de Tailandia. Ahí en tu sala es. Es una de las habitaciones de acá. No es la Ah, sala de yoga, pero sí. Mechi, qué gusto verte. Tanto igualmente, tiempo. cariño, igualmente, igualmente. ¿Cómo estás vos? Estoy muy bien. Acá estaba contando mientras te esperaba que sos la primer profe que tuve cuando vine acá a Buenos Aires, eh, que te adoro con todo mi corazón, que sos un amor Gracias. y que no solamente yo, todas las personas que practicamos con vos, nos damos cuenta del amor que tenés por la práctica y de lo mucho que sabés y de lo humilde que sos, Ay, porque Patu, sí, pues yo sé que te da vergüenza, pero realmente sabes muchísimo. gracias, Y Pau. bueno, entonces estoy re contenta por hacer esta charla con vos, muy honrada de tenerte acá y agradecida por dar tu tiempo acá para conversar con nosotros. Y por superar la vergüenza de exponerme, que lo hago Creo por que vos. es parte de la práctica, ¿no? Ay, no sé, no sé. Bueno, Mechi, para empezar y completar un poquito esto que yo estaba diciendo, ¿nos querés contar un poquito cómo fue que empezaste a practicar? ¿Qué te llevó a empezar yoga? ¿Se escucha bien? Porque se escuchó un poquito cortado, Pau. ¿Se me Sí, escucha en un bien? Sí. momento se cortó un poquito, pero ahora sí volvió. Cosas de internet, ¿viste? Ok. De estos tiempos locos. Ujú. Empecé a practicar a los 23, tengo 45. Y yo bailaba tango en ese tiempo y tenía un amigo que me decía, tenés que empezar a hacer yoga para elongar, ¿no? Mm. Y, y me decía, tenés que ir con mi profesora. Y mi mamá también hacía yoga por otro lado y mis tías. Y entonces yo le dije, ok, voy a hacer yoga, pero voy a ir con la profesora de mi mamá. Y este amigo mío y mi mamá no tenían nada que ver, no se conocían, de ambientes totalmente diferentes, nunca se habían visto. Y resultó que la profe era la misma, que era Era Andrea. la misma.
Así que, ¿qué me llevó a seguir? Me preguntaste, ¿no? Y Sí, quedé fascinada. La primera clase ya quedé fascinada. Salí de ahí, me explotó la cabeza. Y eso fue lo que me llevó a seguir. O sea, no necesité nada más que esa primera motivación. Y de ahí, bueno, nunca dejé, siempre fue increciendo, al contrario. Y a veces, aunque vienen dudas sobre la forma, el método, etcétera, nunca, nunca vino la duda de dejar de practicar. Creo que en principio ahora me animo a decir que me va a acompañar siempre. Por ahí va ujú, a cambiar un poquito la forma, pero, pero creo que claro, para que claro. continúa. Sí, sí. Bueno, más todavía si empezaste siendo tan chica, uno a los 20 y pico, como que cuesta decir el para siempre. Entonces, Sí, 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 sí. No, pero bueno, te vas dando cuenta que lo vas eligiendo y cada vez más y más y más y más. ujú, sí. ¿Y Así siempre, que o sea, cuando empezaste fue Ashtanga o fue otra siempre, forma una de sola vez yoga? había hecho una clase, siempre. Una vez había hecho una clase de Hatha cuando era muy chica y me Ujú, acuerdo que me aburrí. Ay, se me acaba de caer una cosa, se escuchó. Y me acuerdo que me gustó, pero me aburrí un poco. Y bueno, pero siempre tuve ganas de volver, a pesar de por ahí haberme aburrido. Era muy chica. Y bueno, sí, buenísimo, Mechi. después siempre fue Ashtanga, siempre. Después hice Hatha con Vero, Belioli. Sí, Después hice porque me Hatha. O acuerdo sea, que hiciste la formación de profesora de Hatha con Vero. sí, digamos, el Ashtanga me llevó a otras técnicas de yoga. Y habré hecho Ujú, Kundalini, Iyengar, Hatha con distintos profesores, profesorado de Hatha. Después sí empecé a ampliar. ujú, Y ok. seguiré, porque me parece que es eso. Por ahí el método uno por ahí lo va a ir cambiando, o la forma de práctica, tal vez, pero el yoga creo que eso sí es lo que me va a acompañar. Ujú, genial. Y como para ir entrando un poquito en el tema que hoy nos va a ocupar, más específicamente de los dolores, quería saber si tuviste personalmente experiencia de lesiones o alguna limitación física y cómo fuiste transitando la práctica a partir de eso. De dolor en estos años, creo que me dolió desde la punta de la cabeza hasta el dedo Ujú, chiquito del pie. Creo que ujú. tuve todos los Sí, dolores que se pueden tener, los tuve, todos, desde los dedos hasta, eso seguro. Y lesión, tengo dos lesiones que me acompañan, una desde los 9 años en la rodilla y otra en la cintura. Esas, digamos, son lesiones con las que sí, vengo transitando desde entonces y, y con las que voy cambiando la relación a partir de los años y de la práctica, ¿no? Eh, sí. la actitud frente a esa lesión y al dolor y la manera de abordarla después de haberlas transitado por tanto tiempo, ¿no? Eh, Claro. ahora ya estoy en una instancia que no es que evito el dolor, pero sí tengo mucho más cuidado que el que tuve durante todos estos años. Sí. Aparte, bueno, tu práctica, no sé cómo está ahora, en el presente actual, así, pero cuando yo te conocí, que fue en el 2013, me acuerdo que quedé impactada viéndote hacer los tic-tacs, que son como de la tercera serie, ¿no? Esos hace un montón que no los hago, mira. Sí. Igual te digo que por esto de la cintura, eh, Ujú, abstrayéndose de la tragedia que es esto de la pandemia, ¿no?
Ujú, para mí fue como una bendición a nivel físico, porque no es que dejé de practicar en ningún momento, todo lo contrario, eh, pero sí dejé de asistir, porque ujú. así como empecé hace 22 años a practicar, ¿será? Hace 21 que empecé a dar clases. Claro, un Entonces, montón. nunca descansé. Y bueno, ahora estoy descansando, así que estoy sin dolor. Y Mm, eso es inédito. Hace mucho que estaba sin dolor, mucho tiempo que estaba sin dolor. Así sí, que sí, sí. eh, es un buen periodo también de aprendizaje esto de estar sin dolor. Claro, porque a estar con dolor o con alguna molestia. ¿Me escuchas bien? Exacto. Sí, ahora sí, se cortó un Sí, poquito. Exacto, sí. Ya uno se acostumbra, que es como sí, lo normal. Y claro. vino bien este tiempo para darme cuenta que no tenía por qué ser así. Y es fantástico. Sí, sí, sí. Yo, lo que a mí me pasó, bueno, yo empecé ya grande a practicar, a los 35, pero me acuerdo A que los treinta y desde, cinco empezaste, pa. sí, ¿Pero cuántos tenía años 30, tenés? ahora 42. No, Pero qué maravilla. sí, empecé de grande. O sea, por un tiempo, cuando recién empecé y me enamoré de la Ashtanga, eh, pensaba, ¿por qué no empecé a los 20? Pero claro, son cosas que uno piensa al Pepe, ¿no? Porque no te llevan a nada. Empecé porque tenía que empezar a los 35. Pero eso también me permitió ver cómo es el antes y el después, porque yo tengo una condición en la columna que vos sabés y que eso hacía que cuando tenía 18, 19 más o menos, tenía etapas que no me podía levantar de la cama del dolor. Y probé de todo, viste, fisioterapia, reflexoterapia, de todo. Estaba muy lejos del yoga en ese momento, pero después me cansé y mandé todo, digamos, a la China y dejé todo y empecé a entrenar, me metí en un gimnasio y ahí me pasó el dolor, digamos. Y cuando empecé yoga, ese dolor que tenía a los 20 años no lo sentí más. Al contrario, empecé a sentir que mi columna se empezaba como a liberar tensión de alguna manera. Pero también empezaron otros dolores. O sea, me dolían parte del cuerpo que antes no me dolían, la rodilla, qué sé yo. Pero Eh, igual sos el ejemplo ideal, ¿eh? O sea, sos el ejemplo ideal de lo bueno del yoga a nivel es, tratamiento del dolor y bueno, sí, no, trabajo. porque por querer forzar, ¿viste? Por ir con todo y querer forzar. Y bueno, el proceso mismo de la práctica y del yoga fue haciendo que tenga yo otra actitud a la hora de practicar y que ya no me lastime, porque esos dolores eran porque yo sola me lastimaba, ¿sí? O sea, hoy puedo verlo, hoy puedo darme cuenta de eso. Y hoy estás sin dolor, Pau. Ahora sí, digamos, ya no me duele más la cervical, que fue lo último que el año pasado Sí, me me tuvo ahí acuerdo que me mal. contaste. Mm, sí, ahora estoy bien, digamos. Y tiene que ver con eso que decís también de haber parado un poco, sí dedicarme a mi práctica, pero dar clases también lleva mucha energía, o sea, uno tiene que aprender
Hola, ¿me escuchás? Sí, se No escucha sé por qué. cortado, por eso me quedo callada hasta que termino de escucharte, Ok, pero se corta bastante. bien. ¿Ahora ya volvió? Yo a vos te escucho bien, debe Yo, ser mi conexión yo creo entonces. que es tu conexión, cariño, Mm, porque yo me veo y me veo, creo que se ve nítida la imagen y no sí, escucho sí, eco sí. cuando hablo, pero tu imagen es como que se ve a veces borrosa y se escucha ese eco. Ok, bien. ¿Ahora estamos bien? Perfecto. Ok. Bueno, genial entonces. Para avanzar un poquito, este, en las personas, o sea, en los alumnos, ¿cómo abordás este tema de las lesiones o los dolores? Eh, Me parece que es súper importante para uno y para el alumno eh, pensar por qué uno se acerca al yoga y qué busca al practicar yoga. Y definitivamente, o qué es el yoga para uno, ¿no? Y si uno lo define por la negativa, definitivamente el yoga no es ser más flexible o más fuerte o hacer la mejor postura, ¿no? Ujú, Entonces me parece que esto es lo que hay que tener en cuenta uno cuando da clase como profesor en relación a su propia práctica, en relación al alumno y también a tratar de que el alumno reflexione sobre esto. ¿Qué es el yoga? Aunque no tenga una definición del Yoga Sutra, el arte de serenar la mente, o una de las de la Bhagavad Gita, de que el yoga es armonía, o puede adherir a la definición que prefiera o a la propia que pudo haber hecho a través de haber experimentado una práctica. O qué es lo que uno va a buscar cuando practica yoga. Y, claro. y aunque piense que va a buscar ser más flexible o tener mayor elongación, después cuando, más allá que la motivación inicial sea esa, después cuando uno practica se da cuenta que no es eso, que uno va después en búsqueda de otra cosa. Sí. Y eso es lo que no hay que perder de vista en ningún momento como profesor, como alumno, como practicante. Ujú, Entonces, cuando antes de que la idea es, si vos tenés en cuenta esto, ya te parás, no me acuerdo bien el original de la pregunta, pero cuando ya entras a la sala ya hay todo un ritual que te va a predisponer a eso. O sea, tenerlo sí. presente. Y si no lo tenés presente, el ritual de dejar los zapatos afuera, que obviamente es para no manchar el piso de la sala que todos comparten, el dejar el celular afuera y apagarlo, el cambiarte la ropa, que obviamente es porque te vas a poner ropa más cómoda para hacer una disciplina física, pero por otro lado es dejar eso que Ujú, te mantiene todo el tiempo con la mente en movimiento, dejarlo como un ujú, ritual y entrar despojado de eso a la sala. Pararse en la alfombrita y bajar y concentrar y calmar y generar esa instancia donde conecto con la alfombrita, donde conecto con el espacio, donde conecto con ese momento, donde por ahí intelectualmente no me voy a plantear para qué practico yoga, qué estoy haciendo acá, no, uno no lo hace todo eso, pero claro. simplemente al invocar el Om, al invocar el mantra, te viene toda esa reflexión, ¿sí? Al generar esa pausa, al conectar con la respiración, y eso es lo que hay que intentar tener presente durante toda la práctica. Eso es muy difícil, por lo general no lo tenemos presente, y ahí cuando desconectamos, cuando nos olvidamos de eso, es donde probablemente nos lesionamos, ¿no? Claro, claro, Y claro. bueno, Como cuando salimos del momento presente, digamos. sí, de la reflexión, Sí. de generar esa instancia de reflexión y de perder, no objetivo, no lo quiero ver como objetivo para lograr un fin, pero Ujú, de olvidarnos para qué practicamos, para qué sí. hacemos yoga y qué es el yoga en definitiva.
Y después cuando aparece el dolor, que es inevitable, bueno, acá me viene esta frase tan famosa, y que Fer, mi profesor de meditación, repite todo el tiempo, que el dolor es Sí. inevitable, que es una experiencia humana por la que todos atravesamos, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, una vez que aparece el dolor, eh, ver el dolor como un maestro, ¿no? Que muchas veces cuando nos dicen esto de ver el dolor como un maestro, te miran como diciendo, ¿era ¿Sos necesario? masoquista o qué? Claro, era necesario, podría haber aprendido de una forma mucho más fácil y más tranquila. Eh, y bueno, sí, definitivamente, no es que uno va a buscar el dolor, pero una vez que el dolor está ahí, aprovecharlo y transformarlo en oro, en una Ujú. riqueza, no me refiero a la riqueza material, Sí. en un elemento de transformación, ¿no? Es para bien. Ujú. Eh, el otro día les contaba a las chicas en una charla que tuvimos en la escuela de una anécdota de Khartoum, un dramaturgo, en un curso de dramaturgia, que él contaba que Stradivarius se había encontrado con unos ramas, troncos, pudriéndose en el agua y que de ahí había sacado sus mejores violines o algunos de sus mejores violines, ¿no? Este concepto de alimentarse de la basura o, Mm. bueno, el arte que hace también, que potencia el sufrimiento, el dolor en arte, ¿no? Que lo transforma en Claro, arte. lo Y bueno, transforma. y va a depender que nuestra disciplina de física, de Ashtanga, se, sea yoga o lo diferencie de cualquier otra actividad física, es la actitud. Es la intención que hay detrás de la práctica, esto que hablábamos al principio, ¿para qué practico? ¿Qué estoy buscando? Mm. Y, y la relación que yo tenga con el dolor va a ser lo que transforme ese dolor en un sufrimiento. No, creo que no terminé sí terminé la frase esa que Sí, dijo, sí, sí, eh, sí, que se transforme en sufrimiento, sí. que me lleve a más dolor y a más sufrimiento y así, o que ese dolor se transforme en algo bueno, ¿sí? Mm. Va a ser la actitud con la que yo me relacione con ese dolor. Exacto. Sí, porque pienso usando esta frase que dijiste que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, llevado a la práctica del Ashtangi. eh, ¿Dónde viene el sufrimiento? Viene cuando me quiero apegar a que quiero que las cosas sean como yo quiero, a que quiero hacer siempre toda la serie, sea como sea, a que no quiero dejar de hacer alguna postura porque en este momento mi cuerpo no es capaz de hacerla. Entonces todo eso es lo que me trae sufrimiento, ¿no? Exacto, eso que vos dijiste es así. El, el no respetar los límites, el no aceptar el cambio, el no respetar los procesos, el no aceptar que por ahí no puedo en este momento, tal vez en otro momento sí, a través de una práctica dedicada y a través del tiempo, por ahí sí lo Ujú. voy a conseguir. Entran un montón de cuestiones en juego, pero bueno, por eso es importante no perder de vista esta actitud primigenia o esta idea original de por qué y para qué practico y qué es el yo, Clarísimo, Mechi. ¿no? Sí, sí. Y bueno, y que por ahí está, si definiésemos el yoga como el arte de calmar la mente, ¿no? Mm. Tal vez el dolor me va a obligar, tal vez necesito ese dolor para llegar a esa instancia, que de Mm. otra manera por ahí no lo hubiese conseguido. El dolor te frena, ¡tum!, te la Mm. pone de frente, te obliga a Sí. parar, te obliga a parar, te obliga a reflexionar, te obliga a preguntarte por qué llegué hasta acá, qué hice para que me pasara esto. Eh, con el tiempo, con los años, te hace pensar por qué lo repito una y otra vez, por qué Tal otra vez cual. vuelvo al mismo lugar. Obviamente todo eso lo puedes trasladar a la vida porque son patrones de conducta que
uno genera en la alfombrita, en el mat, pero se trasladan a la vida. Entonces aprendés, pero aprendés sobre vos y sobre conductas que tenés y que llevas más allá del mat. Eh, También es muy interesante como esta repetición de patrones que tenemos una y otra vez, que las lesiones nos frenan y nos hacen ver. También con el tiempo vas como incorporando ese aprendizaje, que lo aprendés una vez, lo volvés a repetir otra vez lo aprendés, lo volvés a repetir, te lo olvidás, lo volvés a repetir, y así sucesivamente, pero cada aprendizaje va dejando como una huella de Claro, conocimiento, y eso en algún momento va calando como más hondo, hasta que al final por ahí terminas de entender. O sea, claro, a pesar de que siempre repetís ese mismo patrón de conducta, donde te volvés a lesionar, siempre aprendes un poquito. Y tal vez al final exacto. terminemos aprendiendo del todo, ¿quién te dice? O por lo menos te Claro, cansás de que te duela, no sé. sí, por lo menos estamos practicando. Yo pienso, Definitivamente. no hay nada mejor que el dolor para traerte al momento presente. O sea, por ejemplo, ¿viste cuando vas caminando y pateas un mueble y te lastimas el dedito chiquito? O sea, quiere decir que estabas distraída, que estabas caminando sin prestar atención. Y Igual, ese golpe que es horrible, te trae al momento presente. igual la idea es que tratemos de estar en el momento presente sin necesidad de golpe. Eso es lo que Claro, uno busca, ¿no? claro, Después sí, te golpeaste, bueno, gracias, dolor que me trajiste al momento presente. O cuando pasa eso y decís, bueno, por suerte me pasó esto porque esto fue una alerta, porque estaba totalmente fuera de foco. Que si mm, no me pasaba esto, después me la pongo mucho peor. Eso también. exacto, Entonces sí. ahí también esto que vos decís de agradecer el infortunio del dolor. Pero por otro lado, Totalmente. la idea es que con la práctica uno logre estar presente sin necesidad de lastimarse o golpearse o lesionarse, ¿no? Mm, Es como el objetivo. sí. Aparte, hay algo que dice Santina, Sí, eh, que, bueno, no solamente ella, mucha gente dice, pero ella como habla del mat de yoga como un espejo y que dice que todo lo que hacemos ahí en el mat es un reflejo de cómo somos después, afuera del mat. O sea que si yo abordo la práctica de una forma agresiva y que quiero empujar y presionarme, casi seguro que soy así también en mi vida cotidiana. Entonces, ese stop que me hace la lesión o el dolor que siento ahí en el mat, me ayuda también, si estoy presente y si estoy consciente, me ayuda a observarme en el resto de los aspectos de mi vida. exacto, exacto. Así como también es interesante eh, esto de que uno, la práctica te presenta límites todo el tiempo, te marca los límites, Mm, que como vos decís, los trasladás y los podés trasladar a la vida, esto de encontrarte todo el tiempo, nos encontramos con límites mm, que queremos desafiar a como de lugar. A ujú, veces eh, algunos no los desafiamos y sí habría que desafiarlos, aunque por ahí nos lastimemos en el proceso, porque ujú. es como lo que quiero decir, que el equilibrio entre salir de tu zona de confort para Exacto. aprender, la necesidad de salir de tu zona de confort para aprender, aunque pases el límite y tal vez te lesiones, esta idea de que así como no nos queremos lesionar, tampoco es que practicamos para no lesionarnos. ¿Sí? Porque al Sí. desmitificar, al sacarle tanto peso al dolor, porque Mm, le quitamos peso porque en realidad lo que va a determinar que ese dolor sea tan terrible o no va a ser nuestra relación con el sufrimiento, mm, nuestra relación con ese dolor. Al quitarle peso ujú, al dolor, también eso nos anima a salir de esa zona de esa zona de confort que a veces en la que nos instalamos.
por claro, miedo, por corazas, por, por una realidad que nos creamos, que no es tan real, ujú, que la creamos a través de estos miedos y corazas. Entonces, claro. por Claro, eso, como pensar, por ejemplo, que está fresco, entonces, me voy a resfriar, ¿no? O sea, es como una creencia que tengo y un miedo al mismo tiempo y que paradójicamente, justamente eso va a hacer que me resfríe probablemente. exacto, exacto. Entonces, como el límite está ahí siempre jugando. Por eso la importancia de esta instancia de reflexión que te genera el yoga, que gracias a calmar la mente, gracias a poder serenarte, ni siquiera llegamos a calmar la mente, un ratito, a serenarte. Mm, Gracias a eso, que te genera esa instancia de reflexión y a través de la práctica, cómo te vas conociendo, esto que vos citabas de Santina, cómo vas conociendo tus conductas y te vas conociendo y vas reflexionando sobre eso, es que puedes empezar a jugar con ese límite mm, entre salir de ese lugar pero sin lesionarte. Suena a especulación, pero no es así, es a partir de la reflexión profunda. mm. Obviamente siempre con estos valores de honestidad y de no violencia, ¿no? De amorosidad hacia vos, hacia tus límites. Y eso Sí, también se puede aplicar en la relación con el profesor y el alumno, en, en vos conocer al alumno y ese equilibrio entre motivarlo para que supere ese límite de esas corazas, pueda trascender eso sin motivarlo tanto o empujarlo a que se lesione. Es claro, como sí, súper, súper interesante. Y sí, también, realmente eso forma parte de una conexión que se va desarrollando. exacto. No, y también está bueno, así como el dolor es un aprendizaje y un maestro para el que practica, para el que hace su práctica, también lo es para el que da clase. Porque Mm, vos al sentir dolor o al tener lesiones, entendés en carne propia, porque es obviamente a través de la experiencia como mejor aprendemos, sobre todo encima los que elegimos esta disciplina que es tan física, mm, que es a través del cuerpo, que tenemos mm, seguramente esa tendencia para aprender, por eso entramos tanto con el Ashtanga, eh, ujú. como a través de la experiencia, a través del profesor, a través de haber experimentado ese dolor, es como logra tener una mayor empatía y comprensión con el alumno. Con el Eso también alumno, es sí, interesante. Entonces, sí, el dolor se transforma en un maestro y se transforma en una herramienta. Entonces, lo sí, podés potenciar al dolor y le podés sacar lo mejor por por distintos frentes. exacto. Genial, Mechi. Y también pensaba que, bueno, el título dice dolor o hablamos de lesiones, pero también hay circunstancias como enfermedades crónicas, no sé, una cirugía o, por ejemplo, estar atravesando un cáncer que la persona tiene que hacer quimioterapia. Entonces es como que el cuerpo se encuentra debilitado y no en la mejor condición. ¿Cómo harías, o sea, qué recomendarías en esos casos? O la depresión también. La depresión es algo que no es físico, pero sí que afecta muchísimo en la motivación y en la energía que tiene la persona para hacer la práctica. Siempre con la idea de que cualquiera y en cualquier circunstancia puede practicar, siempre, Ujú, ¿no? Siempre teniendo eso presente y siempre teniendo presente lo que hablábamos al principio, de qué es el yoga y para qué practico. Entonces, ¿para qué practico? Sí. si vos entendés, no te digo que que lo que vos entiendas es la verdad universal, pero si vos comprendés qué es el yoga y para qué practicás, es aplicable a todo el mundo.
No hay condición que haga que alguien esté inhabilitado a practicar. Obviamente se adapta a todas las circunstancias, pero el simple hecho de entrar a una sala y sentarse y a respirar, ahí ya estás practicando. Sí. Entonces, es porque siempre aparece esta confusión de que el yoga es el despliegue físico y no tiene nada que ver. Ujú. No, Sí. no es eso. De hecho, hay en el libro de Matthew, a ver si lo tengo para acá para mostrarlo. El de Ashtanga Yoga y lesiones. Sí, Ah, sí. hay una parte Sí, sí. que está linda que dice, explica que la Ashtanga Yoga tiene 6 series, la primera, Yoga Chikitsa, la segunda, Nadisodhana, etcétera, para el sistema Ujú. nervioso, la primera, limpieza y purificación, etcétera, y, y dice, y las otras más avanzadas. Y dice, el que por ahí no tuvo una lesión nunca y llegó a las series más avanzadas y tiene un despliegue corporal fantástico, por ahí dice todavía, no lo dice así, pero por ahí no aprendió nada. Por ahí ves a uno que no puede hacer ni un saludo al sol y por ahí ese, con mucho menos esfuerzo, mucho menos años de práctica, mucho menos tiempo de práctica diario, etcétera, aprendió mucho más antes que lo que al otro le tardó años y sudor y lágrimas para aprender. Entonces, Totalmente. eso, y bueno, y uno lo ve, hay gente que no hace yoga y está 10 veces más conectada que nosotros que transpiramos la camiseta todos los días. No tiene, Sí. no, o, qué sé yo, mi marido siempre me dice, ustedes hacen yoga porque lo necesitan. Y es verdad, yo lo veo a él 10 veces más equilibrado que yo. Y mucho más conectado y sin Es- plantearse un montón de cosas y mucho más feliz con la vida y aceptando lo que le toca. O sea, 10 veces más yogi que yo. Y sin duda, sí. Conozco muchas personas que son así, que digo, son un yogi sin practicar yoga. Exacto. No sé si mi marido es yogi, pero digo, pero hay un montón o los niños, o otra gente más sabia, qué sé yo. Entonces, Sí, estamos acá sí, porque estamos necesitando algo. sí, Lo tal bueno, cual. lo bueno que así como esa definición de yoga que hablábamos al principio, también hay otra definición que dice que el yoga es un método, ¿no? Ujú, Eh, y bueno, lo bueno es que así como te puedes lesionar practicando yoga, como con cualquier otra actividad física, el yoga te ujú, da las herramientas para poder lidiar con eso. claro, Entonces, es rico clarísimo. Sí, por donde se lo mire también, ¿no? sí, 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 sí. Perfecto, Mechi. Y te quería preguntar también, según tu opinión, eh, ¿por qué pensás que es tan común este tema con el Ashtanga Yoga? O, bueno, Lo de tampoco lesionarse, conozco lo de lesionarse y lo de los dolores y es como, tampoco conozco mucho de Hatha Yoga, no he practicado mucho Hatha Yoga, algo de Kundalini, pero creo que es un tema más del Ashtanga y esto. sí, puede ser, ojo, es de cualquier actividad física, ¿no? Lo que pasa es que los Ujú, ashtangis somos mucho más intensos, ¿no? mm, Practicamos todos los días, somos súper disciplinados por lo general, entregamos y dejamos todo, somos más, ¿no? Que eso está buenísimo. sí, Pero sí, sí. eh, que esto para mí tiene que ver un poco con esto de que el ashtanga está armado de tal manera que es como que tenés la zanahoria adelante todo el tiempo. Nunca Sí. termina. No es una clase que empieza y termina y la otra semana vas a trabajar sobre el hombro, esta semana sobre la cadera y te va guiando un Mm, profesor. Además te va guiando en otras clases, todo el tiempo te está conteniendo y guiando un profesor, marcándote, bajándote mm, líneas sobre, entonces te va recordando. El estilo Mysore te deja más solo, entonces te podés olvidar más. Que por otro ujú, lado, entre paréntesis, este estilo Mysore, esto que me preguntabas antes de las lesiones, mucha gente dice la Ashtanga no es para, me salté a la pregunta anterior.
el Ashtanga no es para gente que tenga dolor o que tenga esto, o gente más grande o demás. No, todo lo contrario, porque justamente el estilo Mysore Sí, permite que cada uno pueda hacer su propia práctica, y eso es fantástico. exactamente. Coincido totalmente con vos, Mechi. Exacto. Bien, vamos bien entonces. Y Sí, ahora sí. volvemos a la otra pregunta, que es por qué hay más lesiones en esta técnica, ¿no? Y creo que Ujú, tiene que ver un poco con esto de tener la zanahoria delante, de todo el tiempo estar buscando la próxima postura. Entonces, un mm, poco esto que decía Matthew, si tu postura maestra, la que te enseña a través de este darse de frente, de este, eh, sí, si tu postura maestra no llega en las primeras posturas, va a llegar en algún momento. mm, Entonces, esto sí, de siempre que haya una postura nueva, desafiante, en algún momento te llega, porque en algún momento no vas a poder, te va a confrontar con tus límites, te va a decir, hey, no podés, y frente a eso no podés, uno no actúa siempre de la mejor manera, uno se mm, revela o ignora esa alerta o esa señal y la transgrede, mm, o... Entonces, por eso creo que es normal que en Ashtanga uno se lesione más. Pero bueno, no venimos a no lastimarnos tampoco. mm, No es que estamos buscando practicar yoga para no lesionarnos. Obviamente uno practica hatha yoga para tener un cuerpo saludable y para mm, que ese cuerpo sea un vehículo para llegar al estado de yoga. ¿Y qué es lo que busca? Tener un cuerpo saludable para que ese cuerpo no nos perturbe, no nos moleste, no nos distraiga de ese objetivo que es llegar a esa calma mental. Cuando te lesionas, el cuerpo te distrae, ¿sí? Obviamente, sí, ese dolor te está tironeando y molestando, pero volvemos otra vez a la charla, la actitud con sí, la que vos te relaciones con ese dolor, por ahí va a ser tal aprendizaje, te va a ser esa maestra que por ahí te hace saltar peldaños. Entonces, eso que te frenó en un momento, que te dijo, uy, este cuerpo me está molestando, me está distrayendo, y ese proceso de aprendizaje que vos hagas a través de esa lesión, dolor o lo que fuera, por sí, ahí te hace tú saltar peldaños y te vas más arriba en sí, la escala de llegar a exactamente. Sí, 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 totalmente, totalmente. Así que bueno, todo depende de la actitud y de la capacidad que yo tenga de hacer el switch cada vez que me golpeo la cabeza con la pared, o sea, Exacto. Pero bueno, sí, eso creo que es en la vida también, ¿no? sí, Y a través de los años vamos aprendiendo y a través de la experiencia vamos aprendiendo y cada vez mm, tenemos más herramientas para lidiar con eso y necesitamos menos, ¿no? La idea es esa, que necesitamos menos para aprender. Eh, sí, 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 es interesante, en un momento uno piensa, bueno, estoy como tratando de conformarme, a ver, estoy tratando de ver de lo malo, a ver qué puedo sacar de lo bueno. mm, Pero, pero bueno, uno así, a pesar de que se lastima practicando, uno sigue eligiéndolo. mm, Y sigue sí, eligiéndolo por, por eso que decíamos al principio, por eso que te da que no tiene que ver con una con lo cuestión físico, física. mm, sí, tal cual. Una vez un alumno me dijo, este es el yoga para los tercos. Eh, Sí, ponele, ponele. sí, 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 tal cual. No, Em, más mentales o que tienen o que aprenden mejor a través del cuerpo. Pero y con después, el rigor. sí, o este yoga que por ahí es para los tercos o para determinadas personalidades, te va Mm, modificando también si dejas que totalmente, sí, te sí, va sí, sí, transformando. Y después cualquier tipo de yoga se aplica a ese mm, terco original. totalmente, Mechi, sí, tenés razón. Te voy a hacer una última pregunta. Dale, cariño. Se nos quedan 10 minutos.
15, menos de 15. Eh, si vos, según tu experiencia, encontrás una relación entre el dolor o la limitación física y algún bloqueo o alguna instancia emocional. Sí, bueno, y por ahí no soy la indicada para explicarlo, porque me imagino que toda la psicología del dolor o demás ha hablado sobre eso, o las causas de las enfermedades, ¿no? Eh, Claro, totalmente relacionado. Y lo ves bueno, uno lo ve en uno mismo y lo ve un montón en los alumnos, ¿no? Por eso es interesante siempre abordar la lesión o el dolor desde todos los aspectos. Y por eso es interesante esa instancia de reflexión cuando uno tiene un dolor y preguntarse por qué me lastimé, qué hice, qué volví a repetir, qué patrón repetí. Sobre todo es siempre uno porque no está conectado y concentrado. Pero, y sobre todo con los alumnos también, ¿no? Ver, eh, por eso también es tan importante esta relación entre el profesor y el alumno, que cuanto más cotidiana, más cercana sea, más conocimiento haya de uno del otro, viceversa, no de la vida personal del profesor, no me refiero sí, a eso, sí, sí, sino a sí, este compartir es tan importante. Por eso también es como todo se vuelve a conectar eh, a partir del origen de ese dolor, del por qué me lesiono, también puedo saber cómo tratar ese dolor. Eh, si empujo para que pase límites, si recomiendo que frene por una característica, también esta cuestión que hablábamos antes de salir de la zona de confort. Claro que claro, está relacionado, está totalmente relacionado, pero no lo digo yo, lo dice la historia de la psicología, ¿no? claro, Eh, sí, sí, sí. Sí, a veces también podemos observar cómo en la práctica, a veces inmediatamente, en ese momento, a veces cuando salimos de la clase o a veces pasan unas horas, pero podemos tener esos momentos re lindos que te sentís reconectada y todo, pero también pasa que uno siente enojo de la nada, ¿no? claro. Ira, o te pones a llorar sin saber por qué, después de haber practicado. Sí, Me pasó ahí en la sala, me acuerdo, después de hacer los puentes, Marian me vino a ayudar en la pinza y la pinza es una postura que, digamos, entre comillas, nunca me costó. O sea, siempre me agarré los pies, toda la historia. Pero ese día ella me ajustó y era todo tan suave que en un punto sentí que algo se soltó adentro mío y me cayeron lágrimas, pero no de dolor. Sentí como que algo se abrió adentro mío y como que se deshizo. y sí, vos pensás que toda nuestra vida está en el cuerpo, todas nuestras Mm, experiencias están en el cuerpo, que entonces, y la práctica tiene además, bueno, también esto sería para hablar de otra, con el contacto, ¿no? También, las mm. existencias, el contacto, ese sería otro tema, Claro, pero sería otro. las mismas posturas te inducen a determinados estados. O Mm, sea, la postura trabaja determinada musculatura y articulación, seguro, pero también induce a determinado estado. No es lo mismo una flexión anterior que una retroflexión. No es lo mismo, la inhalación induce a un estado, la exhalación induce a otro estado. mm. Entonces, como también qué importante es la relación de la respiración, de la exhalación con el dolor. Eh, Todo Sí, lleva a eso. Entonces es normal, la gente llora mucho en la práctica. Primero mm, porque se calma, se relaja, conecta y, y otras veces no a través de la mente, sino a través del cuerpo, porque en el cuerpo está la historia de cada uno, de los traumas, de las totalmente.
experiencias, y algunos, por ejemplo, más fuertes, los que hayan vivido experiencias traumáticas con el cuerpo propiamente dicho, ¿no? Bien corporales, y ahí se nota mucho, mucho, Mm, pero sí, sí está todo relacionado. Cuerpo, mente, espíritu, si querés ir más allá. las Es un trabajo posturas son súper integral. como, Pero bueno, ahí está la diferencia. ¿Por qué el yoga no es una actividad física y nada más? Que es mm, mucho más. sí, totalmente. Justo iba a decir eso, que las posturas son como, sí, aparte de ser una herramienta, son la excusa para ir más adentro. Exacto. Para calmarte. Para Ujú, bajar y al calmarte, conectar. ¿No? Y también es mm, importante tener claro esto que, con esta frase, ¿no? De que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tener en cuenta que nosotros somos la causa de nuestro sufrimiento, nadie más, nosotros. mm. Por ahí no del dolor, si te cayó una maceta en la cabeza, por ahí no, Sí, pero de nuestro sufrimiento sí, de nuestra relación con el dolor sí. Y gracias a eso, de ser nosotros la causa de ese sufrimiento, gracias a eso es que nosotros lo podemos cambiar. Nosotros podemos sí, modificar eso. Y el yoga lo que te da son las herramientas para poder trabajar con eso. Entonces, exactamente. es decir, nosotros somos la causa de un sufrimiento, es, uy, mira la mochila que me clavaste, porque te Sí. están diciendo, es tu responsabilidad. No es Mm, de nadie más, no es de tu profesor, porque ya sos un adulto responsable con capacidad de voz y de sí. poder, y gracias a esta reflexión que estás haciendo, podés hablar con tu profesor con el que tenés conocimiento, porque es ese Mm, profesor que ves todos los días, y le podés decir, hoy no me toques, no me mires, no me hables, hoy no estoy, hasta acá sí, hasta acá no. Eso también es importante, eso también es como un proceso sí, evolutivo, poder plantarte y decir a partir de siempre amoroso, ¿no? totalmente. Entonces, el yoga te da esas herramientas para poder modificar esa relación con el dolor, ¿sí? Que a veces que la podemos transformar en sufrimiento o no. Y somos Exacto. nosotros los responsables y los que tenemos esa capacidad. Eso Ujú. me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Sobre todo, Mechi, todo esto que estamos viviendo ahora, pienso que es un examen gigantesco para todos nosotros, porque justamente es la oportunidad para poner en práctica todo esto. Estamos viviendo algo que no podemos cambiar, que como que tenemos que usar todo lo que aprendimos en nuestra práctica para hacer frente de la mejor manera posible. Exacto, exacto. Y bueno, al principio eh, atravesé, como todo el mundo en esta pandemia, por distintos estados de ánimo, ¿no? Mm, De- de- y ahora, en este último tiempo, yo lo hablaba la otra vez con mi marido, la veo como una bendición. No lo digo desde un lugar de hacérmela, no, realmente lo veo como una bendición. sí, Primero por sí. esto que te contaba del cuerpo, en lo personal, eh, que no me duele, porque descansé por primera vez en no sé cuántos años de Ujú, asistir. ujú, Y, y después a nivel familiar, por compartir todos los días, por sentarnos a almorzar todos los días, por, por tener que haber desarrollado un montón de cosas que por ahí en la práctica de Ashtanga uno no las hace porque es más físico y uno habla menos. Entonces, al hacer Zoom, para darle una vuelta de tuerca, hicimos clases teóricas que me obligó a sentarme y a hablar de cosas que por lo general no hablaba. Después lo ujú, vi mucho en mi marido, él también lo obligó a sacar de la galera y armar algo que por ahí no hubiese armado nunca y que es súper interesante lo que hizo. También descansó el cuerpo porque viaja mucho y dejó de viajar. También para la ujú, pareja, esta cosa de tener que verse todo el tiempo y tratar de poner lo mejor de sí para llevarla de la mejor manera y al poner lo mejor de sí sacar lo mejor del otro,
Y ese mejor es el totalmente. otro que te potencia a tu mejor, entonces termina siendo como una fiesta, todo. Obviamente, no estoy diciendo que quiero que sigamos con cuarentena eterna ni de No, pandemia infinita, no. sí, El ideal sería que no estuviesen, pero, sí, pero fue lo que apareció y a partir de ahí eh, uno aprendió y reflexionó y atravesó un montón de cosas que hizo que esto se transformara en una bendición. O sea, sí, abstrayéndose de, la, de lo dramático que es para tanta gente, ¿no? totalmente. Sí, 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 eso No también lo hacía pienso bien. Sí, con mucho respeto por toda la gente que está sufriendo y lo está pasando súper mal. exacto, Este también para mí fue un aprendizaje enorme y sigue exacto, siendo. exacto. Sí, Bueno, es sí, lo sí. mismo, es eso Ujú, mismo es lo que se traslada a la lesión o al dolor. exacto. Pero Bien. cuanto más despiertos y conectados estemos, menos nos vamos a lesionar. Lo mismo por Y ahí menos hubiese vamos pasado a con la sufrir pandemia. si nos lesionamos. Exacto. Exactamente. Mechi, nos quedan poquitos minutos. No sé si querés agregar, 2 minutos nos quedan. Si No, querés cariño, agregar algo bueno, más. gracias eh, por la invitación. Eh, Te quiero mucho, lo hice por vos porque si no me muero de vergüenza. Si fuese por mí saldría de la cámara, me dejaría la biblioteca de fondo. Ay, no, Pero bueno, Mechi, no, no, no. Yo soy la agradecida y creo que toda la gente que está ahí, bueno, y el video va a quedar grabado por si alguien no pudo conectarse en vivo, va a quedar ahí guardado. La idea de hacer estos encuentros es, bueno, conectarnos entre nosotros que estamos unidos por el amor y por el yoga y tratar de aprender por un lado y por otro lado también enviar un mensaje positivo eh, en todo este tumulto que estamos viviendo. sí, es Así lindo que conectarse sí, Mechi, bueno, y espero verte pronto en persona, y abrazarte. abrazarnos mucho. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Mechi, Gracias, gracias a y vos, gracias a cariño. todos los que están ahí. Te mando un cariño enorme, Mechita. Un abrazo enorme para vos y Hasta para la todos. próxima. Hasta Chao, la cariño. próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.